días, queridos hermanos y hermanas. Qué gusto encontrarnos de nuevo para continuar con nuestra serie de reflexiones basadas en la carta de Pablo a los Efesios. En esta ocasión vamos a concentrarnos en el capítulo 4, en los versículos 1 al 16. Y antes de dar lectura a esto, vamos a tener una palabra de oración. Señor, te agradecemos que nos des la oportunidad de abrir tu palabra en estos tiempos, en esta mañana, en familias, en diferentes entornos, Señor, donde abrimos la Biblia. Te damos gracias también porque sabemos que tienes la buena disposición siempre de, a través de tu palabra, provocarnos a compromisos más profundos y a búsquedas, Señor, más profundas de tu revelación. Señor, ilumínanos, guíanos en estas reflexiones y con tu Espíritu Santo modifica nuestras vidas para tu propia gloria y tu honra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Leemos nuestro texto en el Efesios capítulo 4, versículos 1 al 16. Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo, un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Por esto dice, cuando ascendió a lo alto se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir eso de que ascendió, sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra? El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. El mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad, con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Hasta ahora el escritor de la carta a los Efesios ha venido indicando todas las posibilidades que tenemos como personas beneficiadas por la gracia del Señor de acceder a Dios. Hemos dicho que esta posibilidad tiene que ser ejecutada, tenemos que ejercitar el acceso a Dios por medio de la oración, pero también hemos dicho que este acceso debiera generar en nosotros profunda gratitud, porque este acceso a Dios se ha ganado con la sangre de Jesucristo. El muro se ha roto con la sangre de Jesucristo. Esta acción de Jesús al morir por nosotros ha creado algo tan novedoso, hemos dicho también, que solo puede ser descrito en términos de una nueva creación o una nueva humanidad. Lo que vamos a reflexionar en este segmento que estudiaremos hoy tiene que ver con que esta nueva humanidad no es cualquier nueva humanidad, tiene ciertas características, ciertas dimensiones que le dan identidad. Y yo quisiera proponer a ustedes 3 de estas dimensiones.
Quisiera hablar de la dignidad de la nueva humanidad, luego la diversidad de la nueva humanidad, para terminar hablando del horizonte que se propone a esta nueva humanidad. Respecto de la dignidad de la nueva humanidad, los primeros 6 versículos tienen mucho que decirnos. Miren ustedes cómo parte, versículos 1 al 6. Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. La expresión esta de la dignidad es súper relevante, es muy importante. Aparentemente existe una manera de vivir dignamente el llamamiento, lo cual hace pensar que también existe una manera de vivir indignamente el llamamiento. La palabra dignidad, tal como se usa en nuestros tiempos, frecuentemente está asociada a la diferenciación con quienes viven indignamente. Quienes a veces se sienten dignos son personas que repudian a quienes se sienten o viven de forma indigna. Quienes a veces sienten que son dignos de algo, actúan con prepotencia, con arrogancia, con autoritarismo respecto de otros que se sienten indignos. Vivir dignamente el llamamiento que Dios nos hace probablemente es algo que escapa a la comprensión de quienes viven dignamente según el orden de este mundo. La descripción está en el versículo 2. Vivir dignamente entonces es vivir siempre humildes, amables, pacientes, tolerantes unos con otros, en amor. Muy lejos esto de esa forma de vida digna o de esa forma de dignidad que segrega a los indignos, que actúa con prepotencia respecto de otras personas. En resumen, lo que está en el versículo 3, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu. El llamamiento a vivir una vida que sea digna de ese llamamiento, a la altura de ese llamamiento, es resumido en términos de vivir en unidad. La dignidad del llamamiento, entonces, la dignidad de la nueva humanidad, no segrega. Si ustedes lo piensan desde la perspectiva de la Iglesia, esto es muy interesante, porque reafirma la idea de que si tú eres hombre o eres mujer, si tú eres joven o eres mayor o eres niño, si tú tienes mucho dinero o tienes muy poco dinero, vivimos en unidad, donde la dignidad se muestra no en actos de prepotencia, no en lo pomposo de nuestros cultos o de nuestros templos, sino en la humildad, en la amabilidad, en la paciencia y en la tolerancia de unos con otros. El segundo elemento de esta nueva humanidad tiene que ver con su diversidad. La dignidad de la nueva humanidad es lo primero, lo segundo, la diversidad de esta nueva humanidad. La unidad de la que veníamos hablando no implica uniformidad, no implica uniformidad. Miren ustedes el versículo 7. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Ese cada uno de nosotros es importante porque a veces al interior de la iglesia uno empieza a convencerse de que uno tiene poco para aportar, que uno tiene poco para servir, que lo que uno hace probablemente no es tan importante como lo que hace el otro y es tan invisible que no vale la pena hacerlo. No, habiendo asumido que la dignidad tiene que ver con la unidad que se vive y se genera en paz, la diversidad en la iglesia es característica fundamental de esta nueva humanidad. Cada uno significa también todos y todas. Cada uno de nosotros ha recibido de parte del Señor habilidades, herramientas que pueden ponerse al servicio
de la edificación del pueblo de Dios. Miren el verso 11. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. No todos son apóstoles, no todos son profetas, no todos son evangelistas, no todos son pastores y maestros. Y todo esto, verso 12, se hace a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Yo tiendo a tener una imagen no tan restrictiva de los dones del Espíritu. A lo largo del Nuevo Testamento hay diversos catálogos de dones en diferentes textos bíblicos con listados de dones. En mi opinión, esos listados no son exhaustivos, no son todos, son simplemente muestra de las muchas posibilidades que hay de servir al pueblo de Dios con los dones que el Señor nos da. Así es que uno debiera poder imaginar que esto que está acá, los dones que aparecen explícitos en la Biblia, pero muchos otros también, son herramientas que el Señor nos va entregando para servir. Digamos que en esta nueva humanidad, si lo piensas a nivel de iglesia, cabemos todos. Pero si lo piensas a nivel de sociedad, también. Este ideal de Dios, esta nueva humanidad que Dios querría crear y que ya en germen está en la iglesia, es una sociedad donde caben todos, donde hay espacio para quienes sirven en las áreas más sofisticadas hasta quienes servimos en las áreas menos sofisticadas y todos poniendo esto que Dios nos da al servicio del pueblo de Dios. En tercer lugar, el horizonte que se nos propone como nueva humanidad también aparece expresado en este texto. Miren desde el versículo 13 en adelante, esta diferenciación de los dones que se ponen al servicio del Señor tienen un fin, conducen hacia un horizonte. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. De este modo, o sea, viviendo como es digno del llamamiento, no con prepotencia, sino con amabilidad, con tolerancia. De este modo, o sea, comprendiendo la diversidad que hay producto de los dones que el Señor da, de este modo, todos seremos conducidos a la plena estatura de Cristo, a la humanidad perfecta. La palabra perfecta en los escritos bíblicos tiene que ser entendida como madurez. Llegar a la perfección no es llegar a un punto en que nunca más nos equivocamos, en que nunca más cometemos un error. Llegar a la madurez en la Biblia es llegar a ese punto en que nos desarrollamos plenamente. Llegamos a la madurez. Y ese es el horizonte que se propone al avance de la iglesia, el desarrollo de esta espiritualidad de la nueva humanidad creada por Dios. Esto implica dos cosas. Implica que el horizonte está puesto por Dios, por un lado. No lo inventamos nosotros. Ninguno de nosotros puede decir esta es la meta del crecimiento. Dios la pone. Pero en segundo lugar significa que esto es un caminar. La iglesia es invitada a caminar. Quienes forman parte de la nueva humanidad son invitados a caminar hacia un horizonte. Y en ese caminar es que la dignidad del llamamiento, el andar como es digno, el andar a la altura, es que se nos demanda. Y en ese caminar es donde la diversidad va sirviendo al propósito de formarnos como personas que avancen adecuadamente, que no se nos queden, sino que avancemos adecuadamente. En este convertirnos en personas maduras se va a dar también que vamos a ser personas menos influenciables por tanta corriente que hoy circula y que ha circulado siempre
por todos lados. Solo que hoy uno está un poco más consciente porque con las redes sociales a uno le llegan diferentes influencias que a veces terminan siendo manipuladoras de las personas. No, miren el versículo 14, ya no seremos niños. Si efectivamente los dones de todos van colaborando para que marchemos hacia este horizonte y nos vamos convirtiendo a la estatura de la plenitud de Cristo, ya no seremos niños. No seremos zarandeados por las olas, llevados para allá, para acá, por todo viento de enseñanza. Sopla una nueva doctrina a veces y allá vamos. Surge una nueva moda cristiana y allá vamos. No, en la medida que nos vamos haciendo maduros ya no seremos llevados con tanta facilidad por todos lados. Especialmente evitaremos caer en las garras de quienes con astucia, versículo 14, usan artificios y artimañas engañosas. Para concluir, reforcemos estas tres ideas. La dignidad, vivir la dignidad del llamamiento, vivir a la altura del llamamiento, no es lo mismo que la prepotencia, ni es lo mismo que la opulencia. Por el contrario, tiene que ver con la humildad, con la amabilidad, con la tolerancia. La unidad a la que somos convocados no tiene que ver con la uniformidad. Por el contrario, es posible que esta unidad se viva en la paz de Jesucristo, en plena conciencia de la diversidad. Y precisamente por la diversidad es que se produce ese crecimiento. El horizonte al que somos convocados, la perfección en el sentido que acá lo hemos explicado, la altura de la plenitud de Cristo, como acá hemos leído, no está en el presente, está en el horizonte. Y eso significa que somos llamados como iglesia a caminar. Somos llamados a transitar. Somos llamados a avanzar, a no detenernos. Mi invitación, querida Iglesia de Providencia, y a todos los hermanos y hermanas que se suman de diferentes lugares y han querido escuchar estas reflexiones, es a transitar. La Iglesia sigue marchando. El hecho de que estemos en casas, que estemos en lugares separados, no significa que la Iglesia de Jesucristo se haya detenido. Los programas se han rearticulado, se han reenfocado, hay algunos que se han suspendido y se han creado otros, pero los programas no son la Iglesia. La Iglesia de Jesucristo, la nueva humanidad creada por Dios, sigue avanzando y no puede detenerse. Y en este avance se requiere que todos nosotros, con las herramientas que el Señor nos da, aportemos a la construcción de este hombre y mujer que se van haciendo maduros para que no seamos zarandeados, maduros hasta la altura de la plenitud de Cristo. Ese es nuestro horizonte, hacia allá avanzamos, no estamos detenidos y no debemos detenernos. Los invito a orar al Señor. Señor, gracias por darnos tu palabra una semana más. Gracias por permitirnos seguir avanzando en este precioso libro. Gracias, Señor, por convocarnos a vivir a la altura de tu llamamiento, por un lado. Gracias por también indicarnos que vivir a la altura de este llamamiento habla de unidad en medio de la diversidad, en un permanente caminar, Señor, hacia un horizonte que parece tan lejano y que sin embargo es un horizonte hacia donde nos mandas a avanzar. Señor, que con tu Espíritu Santo no nos detengamos, que encontremos nuevas formas y nuevos caminos de avanzar y que verifiquemos en nuestras propias vidas cómo cada día nos vamos convirtiendo, Señor, en esas personas maduras que caminan hacia esa perfección de la madurez, a la altura de la plenitud de Cristo. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.
Queridos hermanos y hermanas, ha sido un placer compartir la palabra del Señor, compartir el canto en este servicio dominical. Quiero animarlos a vivir una semana en este tránsito hacia el horizonte que se nos propone. Que sea una semana en la que repose sobre nosotros la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios nos bendiga.